¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando Orden del Día en una jornada muy importante, interesante, por lo que puede pasar acá con una deriva de lo que venía aconteciendo con el pedido de juicio político que prontamente había hecho el bloque de Unión por la Patria a partir del episodio del lanzamiento de la cripto digital Más Libra. Hay novedades importantes y también por lo que puede pasar hoy en el Senado en torno al tratamiento en comisión de ficha limpia y por algunos señalamientos que vienen desde Unión por la Patria en la Cámara Alta, donde le están diciendo al gobierno, cuidado que no hay nada cerrado con el bloque de Unión por la Patria en torno a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema, pese a que el dictamen que se trató en la Comisión de Acuerdos llevaba la firma de por lo menos 3 integrantes del bloque de Unión por la Patria, así que hay un montón de cuestiones a las que hay que estar muy atentos. Comienzo saludando a mi compañero Sebastián Adida. ¿Cómo le va, Adida? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Bueno, seguimos muy atentos a las derivaciones de este caso Libra, ¿no? Que dejó en shock a la política vernácula. No, todos los días van surgiendo nuevas revelaciones, nuevos elementos que van de alguna manera reconstruyendo toda la trama que tiene como protagonista, digamos, ineludible al presidente Javier Milei, que fue quien se puso al hombro la difusión de esta iniciativa privada que fue presentada inicialmente como una iniciativa para respaldar el fondeo y el financiamiento de pymes, pero que después se empezó a tirar un poco de la piola y empezaron a aparecer algunos elementos irregulares y se descubrió que era finalmente, bueno, la típica, una inversión típica de criptomoneda, una meme coin, porque es una moneda que no tiene un respaldo estable, no tiene ningún tipo de regulación. Hubo mucha gente que ingresó a partir de la confianza que le generaba el presidente Javier Milei y terminó, bueno, perdiendo miles de dólares en una operatoria que está en tela de juicio de todo el arco político. A ver, vamos a lo siguiente. Apenas se genera este episodio, el fin de semana posterior, porque esto había sido en la noche del viernes pasado, el peronismo empieza a barajar la posibilidad del juicio político, pero se diferencian de esa posición la enorme mayoría del resto de los bloques que planteaban, en lugar de la posibilidad del juicio político, donde recordamos que en la comisión respectiva de 31 integrantes, 13 pertenecen a Unión por la Patria, pero había otros varios bloques impulsando, en lugar de la alternativa del juicio político, una comisión investigadora. Lo que ha acontecido en las últimas horas ayer es que, además de la alternativa del juicio político, que me parece que se va disipando, y de la comisión investigadora, aparecen 2 nuevos escenarios. Uno es el de un proyecto de interpelación a funcionarios varios del Poder Ejecutivo, con nombres pidiendo esta interpelación de sectores claves de Encuentro Federal, repito, proyecto de interpelación, y el otro tiene que ver con un pedido de informes. Así que bueno, reitero, junto al tema de la comisión investigadora y junto al tema del juicio político aparece este dato nuevo impulsado por nombres en Encuentro Federal de mucho peso específico, como son, por ejemplo, Emilio Monzó, ex presidente de esta Cámara de Diputados, Nicolás Massot, ex titular del bloque PRO en los tiempos en que el oficialismo era macrista o PRO en el gobierno de Mauricio Macri, Margarita Stolbizer, que estuvo hace poco con nosotros, Natalia de la Sota, que integra Encuentro Federal y es una representante de la provincia de Córdoba, y los 2 socialistas, Mónica Fein y Esteban Paulón, repito, que están planteando un proyecto de interpelación a varios miembros del Ejecutivo. Y ojo, ojo, porque ¿qué es lo que pasa con Encuentro Federal? Cuando hay algún pedido de lo que es el kirchnerismo duro, el resto se abroquela y te dicen, mirá, con el kirchnerismo nada. Y son 150 contra 98, 99.
Si el pedido es de Encuentro Federal, donde cohabitan experonistas, donde cohabita gente como Randazzo, como Pichetto, con Stolbizer, con los cordobeses, me parece que la cuestión es otra. Se le pueden sumar, como ya aconteció, mucha gente de Unión por la Patria, más sectores del radicalismo, sectores provinciales. Este bloque Encuentro Federal tiene mucha capacidad de acumulación, más allá de que es un bloque de 22, 23 miembros, así que hay que ver qué pasa, porque si esto se trata en comisión y esto tiene dictamen y resulta positiva la manifestación de los diputados, repito, es un pedido de interpelación a muchos nombres clave en esta crisis de la criptomoneda. 11 de la mañana, 7 minutos, se encarga usted, Adida, a ver de lo que pasa con este proyecto. Hay que entender que este bloque Encuentro Federal tiene una característica de que es muy heterogéneo, conviven muchos matices al interior. De hecho, en el proyecto que vos acabas de hacer mención, no aparece, por ejemplo, la firma de Miguel Pichetto, que es el presidente o el coordinador general de este bloque. Él tiene una postura histórica de no manosear la investidura presidencial, prefiere, digamos, en todo caso el costo que vaya a pagar el presidente Javier Milei sea político, pero que no sea institucional. También hay distintas posturas que conviven al interior de este bloque. Está, por ejemplo, Esteban Paulón, Mónica Fein y Natalia de la Sota. Vos las mencionabas, son las que tienen la postura más dura. Sí. Y ellos sí no tienen tanta cautela o tanto reparo con aparecer más cercanos al kirchnerismo. De hecho, ellos presentaron un pedido de juicio político para sentar en el banquillo. Obviamente estamos hablando de... ellas dos. Perdón, los dos socialistas. Los dos socialistas de Santa Fe y también Natalia de la Sota, que es la hija de el ex gobernador de Córdoba, fallecido en un accidente. A mí, ¿sabes lo que me parece acá? Lo que me parece importante de esto es que la verdad, yo no creo que la posibilidad del juicio político pueda avanzar demasiado. A mí, por eso, cuando esto apareció ayer, el pedido de interpelación, me parece, dentro de lo posible, me parece un dato al cual el Ejecutivo tiene que estar muy atento, porque vamos ahora a los nombres, y son nombres para los cuales piden pedido de interpelación, de nombres de mucho peso en el gobierno, como son, primero, Karina Milei; segundo, Guillermo Francos; tercero, Mariano Cuneo Libarona; y en cuarto lugar, Manuel Adorni. Bueno, es la secretaria general del gobierno, es el jefe de gabinete, es el ministro de Justicia y es el vocero. La verdad que, bueno, habrá que ver si lo que pasa acá es que se dictamina que la interpelación es para los cuatro, si es para uno solo. Esto lo tienen que discutir, pero me parece un terreno muy sensible. Porque, digo, juicio político, como vos decís, es más complicado. No hay demasiado consenso. De hecho, en la conferencia de prensa, claro, en el propio Unión por la Patria, son cuidadosos. Germán Martínez, de hecho, dejó abierta una puerta. Él dijo que ellos, obviamente, optan por el Instituto del Juicio Político porque tiene manda constitucional y consideran que es la mejor vía para llegar al hueso de la verdad a través de una investigación seria, pero dejó abierta una puerta para poder dialogar con otras fuerzas políticas en pos de llegar a un consenso. Y en ese sentido no descartó la posibilidad de impulsar una comisión investigadora. ¿Sabés qué pasa con la comisión investigadora? Que por eso me parece como una cuestión muy novedosa esta. Porque la comisión investigadora, mirá, yo he visto varias comisiones investigadoras. Una fue sobre los negocios de las compañías eléctricas en tiempos de Martínez de Oz, acá, que presidía el radicalismo. He visto varias. Y la comisión investigadora lo que hace es que a la oposición le importa, hace que el tema, en este caso la criptomoneda, sigue vigente, el tema, pero lo que hace es acumular pruebas, eventualmente para la cuestión judicial, porque la comisión investigadora va a citar gente, va a hablar, pero no tiene una capacidad resolutiva. Lo que hace en todo caso es aportar eventualmente documentación para las denuncias, que hay 100 y pico, que entran a correr en la justicia. Sí, tiene un procedimiento similar a lo que sería una comisión de juicio político. Totalmente, totalmente. El fin por el cual es convocado no es finalmente la destitución del funcionario en cuestión, sino que simplemente se aboca a producir un informe final que es luego aportado a la justicia para que sea la justicia la que determine las responsabilidades penales, ¿no? Totalmente, pero a mí esto de la posibilidad de la interpelación
me parece que es como, la verdad, un acierto en términos de política o de estrategias políticas por parte de la oposición, Sí. porque vos ponés en el listado a Karina Milei, a Guillermo Francos, a Mariano Cunio Libarona y a Manuel Adorni. Sí. Y aparece, por ejemplo, Karina Milei, en el momento en el cual ayer el propio presidente del PRO, Mauricio Macri, dice hay que cuidarlo mejor al presidente Milei. Yo tengo afecto, pero hay cosas que no tienen que pasar. Digo, lo mismo para Guillermo Francos, para Mariano Cunio Libarona. Mariano Cunio Libarona es un hombre que tiene más oficio, que vino acá, acordate, en el tiempo de la ley Bases, en enero del año 2024, que se manejó con soltura. Francos también vino en ese momento. Pero bueno, la verdad, para Adorni y para la secretaria general sería un escenario por lo menos novedoso. Y además, digo, el PRO se va a oponer a esto, el radicalismo se va a oponer. Está bien. A mí lo que me parece interesante... Bueno, el PRO y el radicalismo hicieron comunicados con un tono muy crítico, pidiendo que la justicia investigue a fondo y que, digamos, dé vuelta hasta la última baldosa para llegar a la verdad. Y que por ahora no acompañaban otras instancias. Habló de un escenario de inestabilidad, de hecho... digo, no escatimaron en críticas hacia la responsabilidad del gobierno, pero no optaron por ningún tipo de camino parlamentario para investigar. En todo caso, lo delegan en una tarea que tiene que ocuparse la justicia. Por eso, a mí esto te digo, pero acá, muy en línea con el espíritu que insufla a su bloque Pichetto, acá lo que dicen es no tanto la justicia. A ver, nosotros somos el Congreso, que dice Encuentro Federal, con gente de mucho peso como los que nombramos, Emilio Monzón, Nicolás. A ver, más allá de la justicia, más allá de las denuncias, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿No sabes qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos el camino, empezamos a recorrer sobre la posibilidad de interpelarte. Bueno, cosa que hay que buscar en lo que es la historia del Parlamento. No hay demasiadas interpelaciones porque el trámite es más complejo. En algún momento fue interpelado el ministro del Interior, Antonio Trócoli, que la pasó mal en tiempos del gobierno del doctor Alfonsín, porque le publicaron algunos videos con escuchas clandestinas complicadas. Después, al ver que los ministros estaban muy a merced de la interpelación, vino la cuestión de comisiones. Pero acá, para el gobierno, tampoco es bueno la posibilidad, ni siquiera de la comisión, la citación. Pero dentro de una estrategia de reducción de daños podría, para salvaguardar, para salvar o salvaguardar la imagen de Milei, enviar como coincido a funcionarios de primer nivel, porque estamos hablando de Karina Milei, de Guillermo Francos, de Mariano Cunio Libarona y de Manuel Adorni, para que sean ellos quienes evacúen todos los cuestionamientos. Pero no fue una estrategia que utilizaron con Caputo. Caputo vino una vez acá cuando era ministro de Finanzas y quedó escaldado, porque tuvo un choque con quien era diputada de Unión por la Patria, en ese momento tenía otro nombre, que era Gabriela Cerruti. Y quedó incómodo, era ministro de Finanzas Caputo, y no quiso venir acá. Yo creo que era para Caputo, como le ha ido Caputo, ha logrado bajar la inflación, tiene equilibrio fiscal, yo creo que tenía que haber venido y calmaba un montón de cuestiones. Bueno, no vino Caputo. Así que me parece que este es el tema principal y por eso yo creo que es importante. Porque el juicio político no iba a salir. La comisión investigadora era material para la justicia. Acá lo que es, che, somos diputados, el Congreso tiene un rol, valorizalo, dale importancia y acá la pelota es nuestra y se juega en nuestra cancha. Me parece que es una estrategia inteligente. Exactamente. Que además se complementa con la estrategia que ya se está orquestando en el Senado, donde 5 diputados radicales, encabezados por el fueguino Pablo Blanco, pero con el apoyo de Martín Lustó, de Flavio Fama, en fin, de Kroneberger, los 5 diputados están impulsando la comisión investigadora y no van a tener ningún tipo de problema para sumar a Unión por la Patria y ya estarían muy cerca de tener la cantidad de legisladores para apoyar esa iniciativa. Pero hay un muy buen trabajo que hizo el señor Adida con el resumen de esto que está pasando con, repito, el proyecto de interpelación. Así que vamos a
repasar las placas rápidos. Las dos primeras nosotros ya le estuvimos trabajando con los nombres, pero después está un detalle muy importante de lo que Sebastián recoge acerca de los objetivos. Comenzamos con placa 1 y placa 2 rápido y después nos detenemos. A ver. Bien, bueno, en la placa 1 ya la estamos por ver en pantalla, están los autores del proyecto, lo decimos repetimos rápidamente. Este es el otro proyecto, el pedido de informes. Vamos a la primera, por favor. A ver, lo vamos diciendo es la de rápidamente. Nicolás Mazón. Esto es el proyecto de resolución, el primero, interpelación. Ahí está, dale. Exactamente, los autores son los que ya dijimos: Pato, Nicolás Mazot, Emilio Monzón, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón. Digo, es un bloque de tan solo 16 integrantes, pero que tiene pesos pesados, tiene pesos gordos, con historia en esta Cámara. Es más difícil decirle que no a este bloque. Porque esto parece lo que era la estrategia de la ley Bases. Al peronismo rápido le dicen que no. Pero es más complicado decirle que no a este proyecto y a este bloque. Entonces, bueno, y acumulás más votos potenciales del PRO, votos provinciales. Vamos con el pedido de interpelación para quiénes. A ver, la placa 2. Lo curioso es que no está siendo interpelado, no es objeto de interpelación el presidente Javier Milei, sino 4 funcionarios de primer nivel. Hablamos, por ejemplo, de Karina Milei, que es citada en calidad de... ¿Por qué la citan a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana de Javier Milei? Porque es señalada por haber coordinado las reuniones con los promotores del criptoactivo, del token Libra, ¿no? De haber coordinado las reuniones con Hayden Davis, con Julian P. y con Mauricio Novelli. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, se busca que sea interpelado por ser el enlace con el Congreso. De hecho, él ha estado en incontables ocasiones trabajando en los consensos para sacar leyes importantes como la ley Bases, ¿no? Para empezar. Perdóname, Sebastián, un Guillermo Francos que hoy, y es otro dato importantísimo, por segunda vez desde el gobierno, porque ayer fue Adorni, lo cuestionó a Santiago Caputo. Esas cosas no pasaban y además lo que era ese triángulo de hierro era como imposible de ser perforado, cuestionado, y menos por gente del gobierno. Y la verdad, lo raro que está pasando con Santiago Caputo es que ayer lo cuestiona Adorni y hoy lo cuestiona Guillermo Francos, así que la verdad es un dato para estar como muy atento. Sí, hubo bronca por la forma en que manejó Santiago Caputo la entrevista con el periodista Jonathan Viale. Se hablaba de una sobreprotección, de que no era necesario interrumpir la entrevista, además en el crudo que se filtró de esa entrevista. Bueno, se dio cuenta o quedó en evidencia de que habían algunas preguntas que habían sido guionadas y por eso se lo señala a Santiago Caputo como digamos, de no haber sido lo suficientemente precavido para evitar esas Recordemos que en este gobierno ha habido guillotina por doquier, ¿no? Y a veces por cuestiones que no han sido tan delicadas. Así que no es el caso de Santiago Caputo, que sigue siendo el asesor estrella del presidente Javier Milei. Se dice que podría ingresar a una zona de freezer, pero no se va a terminar de además, derretir ese triángulo de hierro. En todo caso, hay una erosión claramente. Karina Milei es la figura fuerte, la persona de máxima confianza, y Santiago Caputo, bueno, baja un escalón en la consideración del presidente, pero no está en zona de guillotina. Un Santiago Caputo que, vamos a una anomalía que fue señalada en muchas oportunidades, un Caputo que no puede ser citado porque no tiene cargo. Es una cuestión absolutamente singular y muy difícil de explicar, si no tendría que ser uno de los 4 o 5 citados, pero como no tiene cargo, como es monotributista, no lo pueden convocar. Exactamente. Pero podrían convocarlo en condición de ciudadano por ahí, pero es una cuestión que se viene señalando desde hace mucho tiempo. No, pero es un funcionario que tiene muchísimo poder, mucho predicamento. Claro. Es funcionario, pero no tiene un cargo exactamente. A ver, vamos por favor hasta acá. Ahora empieza el trabajo puntilloso de Adida. A ver, vamos a la placa 3, que tiene que ver con las causales de este pedido de interpelación. A ver. Sí, más que nada, cuáles son los artículos de la legislación que habilitan, que dan luz verde a que se pueda llevar adelante la interpelación. Y esto aparece, por ejemplo, en el artículo 71, que habilita a las cámaras del Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, para hacer comparecer a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes
que estime convenientes. Y también la interpelación aparece prevista en el artículo 204 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, de la Nación. Dice que todo diputado puede proponer la citación de uno o más ministros del Poder Ejecutivo y juntamente con ellos también la de los secretarios de Estado, ¿no? Y en este caso aparece Manuel Adorni, que no es ministro, es secretario. También aparece Karina Milei, que es secretaria general de Presidencia. Así que la interpelación tiene basamento, tiene asidero en el marco normativo argentino, tanto en la Constitución Nacional como en el propio reglamento de la Cámara de Diputados. Pero en este periodo de interpelación, Encuentro Federal, y lo vemos en la siguiente placa, adelanta cuáles son las preguntas, sin perjuicio de que después en el debate, en caso de que estos funcionarios acepten la citación al recinto de la Cámara de Diputados, puedan estar sujetas a otras preguntas que puedan surgir del debate. No es un tema de acepto o no acepto, es un tema de que se vote en comisión y si se vota por la convocatoria, no hay posibilidad de decir no acepto. Tienes que venir, hay que venir. No es un tema de acepto o no. Por eso el empoderamiento de Encuentro Federal, es un tema complicado. Lo que muchas veces se acuerda en términos políticos, muchas veces, es que la presentación, en lugar de ser en el recinto, es una presentación un martes o un jueves en comisión. Se acuerda eso, se negocia eso, siempre teniendo en cuenta este dato que es central. Este es un gobierno que llega de la mano del sostén político de muy pocos senadores y muy pocos diputados. Ha buscado y le ha resultado provechoso el acuerdo con el PRO, ha ampliado su bloque, ha sido muy sólido para evitar los 2/3 de la oposición ante DNU, pero es un gobierno, por su origen, es el más flaco de todos en materia de sostenimiento parlamentario. Sí, tiene una debilidad de origen en cuanto a la composición de su tropa parlamentaria. En este momento son tan solo 39 diputados nacionales y 6 senadores, pero claro, ha tenido éxitos en la gestión económica y en este momento enfrenta su primera gran crisis de imagen, sobre todo a partir del estallido del caso Libra. Pero bueno, ¿cuáles son entonces las ahora venimos una cuestión muy importante, los ejes nodales, a ver. Claro, sobre lo que quieren indagar o escarbar los diputados de Encuentro Federal. No está Pichetto, pero sí está Monzó, está Mazzota, está Stolbizer, hay diputados de mucho oficio, de mucho relieve. Es sobre las consecuencias económicas, institucionales y legales de este Libragate, lo podemos poner pomposamente de esa forma. Y estas preguntas se organizan en 5 ejes nodales, los tenemos en pantalla. Por un lado, la participación de Javier Milei en la promoción, que es lo que del activo digital. Claro, Milei trató de rebajarle el título, dijo que él simplemente difundió este token en el mercado. La relación de Milei y del entorno de Milei con los promotores del activo, ya mencionamos algunos nombres como Hayden Davis, Julian P. y Mauricio Novelli. La posible existencia de beneficios indebidos tanto por parte del entorno de Javier Milei, se habló incluso hasta de sobornos, lo dijo... recogen todas las preguntas planteadas en los medios en las últimas 48 horas. Exactamente. Después, también Javier Milei en el pasado reciente, antes de ser presidente de la Nación, ha promocionado otros activos digitales. Dos monedas, fueron experiencias fallidas que tampoco terminaron de la mejor forma, donde él admitió haber recibido una remuneración, lo cual no tiene nada de malo en sí, pero ahora, bueno, es el jefe de Estado y es el garante, claro, de la credibilidad del país ante el mundo, con lo cual desde la oposición hablan de un conflicto de interés. Por otro lado, otro de los ejes medulares de las preguntas que buscan volcar los diputados de Encuentro Federal para cuando estos funcionarios sean interpelados es el impacto... vamos a la anterior placa, por favor. El impacto económico y financiero y la responsabilidad institucional y cuáles van a ser las medidas que va a tomar el gobierno a futuro para prevenir que sucedan incidentes y que funcionarios del gobierno puedan utilizar su influencia para promocionar activos digitales que pueden terminar en estafas, ¿no?
Así y te queda ahora el último capítulo, que es lo que plantea Mazot. Sí, Nicolás ¿no? Mazot publicó un tuit donde, bueno, habló, hizo el anuncio de este pedido de interpelación sobre los 4 funcionarios nacionales, y él decía que ante un hecho de suma gravedad, para poder desestimar medidas exageradas, y acá abro un paréntesis, creo que está hablando, por ejemplo, de un juicio político, cuya consecuencia natural sería la remoción en el cargo, es imperioso que quienes han participado de reuniones con los involucrados en esta estafa esclarezcan los hechos, ¿no? Y el caso de Adorni no lo mencionamos, pero claro, Adorni fue mencionado incluso por la oficina del presidente como partícipe de la reunión que tuvo lugar el 19 de octubre en el Hotel Sheraton con Julián P., que es el director de una sociedad que se llama Keep Protocol, si no me equivoco, que es el que dota de infraestructura tecnológica, la blockchain, para que se pueda desarrollar esta transacción financiera, que obviamente tuvo un envión muy grande a partir del tuit del presidente Javier Ahí está, perfecto. Bueno, nada, después tenemos todo lo que tiene que ver con el pedido de informes, que algunos firmantes son los mismos y otros no. Pero me parece que acá, en todo lo que contaba Sebastián, me parece que hay que estar atentos al rol que puede cumplir Emilio Monzó. Un hombre con mucho oficio, con mucha experiencia política, que fue intendente por el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que a partir de la crisis por la 125 empieza a acercarse al PRO, que es un armador clave para Mauricio Macri cuando Macri gana las elecciones frente a Scioli en el 2015, que después tiene diferencias con Marcos Peña como presidente de la Cámara por el rol del Congreso. Siempre Emilio Monzó era partidario de ampliar los acuerdos. Sí, terminó como un paria, ¿no? Totalmente, dentro de la coalición política y en la constelación de Mauricio Macri. Totalmente. Por justamente tratar de ampliar la coalición y de buscar acuerdos. Macri en la última etapa se endureció y buscó blindarse en el ala más dura. Totalmente. Ahora coincido con vos, es así. Ahora también digamos que en los últimos 2 años de gestión, 2019 y 2017 y 2019, tampoco, por esta falta de política de alianzas, tampoco conseguía nada el PRO en la Cámara de Diputados y en el Senado. Bueno. Emilio Monzó integra el bloque con Pichetto y me parece que hay que estar atentos por 2 cosas, porque ellos van a pelear por el rol de un empoderamiento del Congreso. Y segunda cuestión, a mí me parece que tocan fibras sensibles, Sebastián, porque para algunos de los convocados, venir al Congreso es un trámite un poco más sencillo. Para otros es un trámite mucho más escabroso, porque acá tenés que venir, exponerte, explicar, y creo que en la convocatoria hay gente que lo va a asumir al compromiso con tranquilidad, y para otros es una cita muy incómoda. Bueno, hay funcionarios como Manuel Adorni que tienen mucha gimnasia en la oratoria, en la exposición. La Cámara es distinta, ¿eh? Acá la Cámara y las comisiones son distintas, no, acá te están las contradicciones, los acá hay francotiradores y te están esperando con escopetas. Claramente eso requiere una preparación especial. Además, los diputados de los distintos bloques van a adelantar las preguntas, van a venir a hacer exposiciones y después se abriría el espacio para el intercambio, ¿no? Es la parte más peligrosa porque pueden suceder cosas que están fuera de libreto y los funcionarios tienen que estar preparados porque es un tema muy sensible que compromete también la imagen del gobierno y del propio Javier Milei. Vamos a la pausa, estamos en Orden del Día, 11 de la mañana, 30 minutos, ya volvemos.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. Bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana con 35 minutos. En un ratito les estamos mostrando las placas que tienen que ver con este trabajo del señor Adida sobre el pedido de informes que hace Encuentro Federal, muy en línea con la solicitud de interpelación a 4 integrantes de este gobierno. Eso en un ratito. Antes, digamos algo que ya se sabía después de lo que habían sido los buenos días del gobierno en diputados, con la aprobación de ficha limpia y con la suspensión de la PASO, que había que estar atentos esta semana a lo que iba a acontecer en la Cámara Alta, donde
La idea es aprobar en comisión ficha limpia, después se verá lo que pasa en el recinto, y también aprobar en el recinto y transformar en ley la suspensión de la PASO y el pliego de Ariel Lijo. El dato que hay esta mañana de colegas absolutamente responsables, sólidos e informados es que Unión por la Patria, desde Mayans para abajo, en el Senado le está diciendo al oficialismo de La Libertad Avanza: no te hagas los rulos que no vamos a dar quórum para votar el pliego de Ariel Lijo. Sí. Hay mucho lío, los votos no van a estar, así que pasen el tema para la próxima semana, cosa que no quería el oficialismo. Pato, de todos modos, esa historia me suena bastante. Germán Martínez también había hecho un tuit donde él se jactaba de que el oficialismo iba a tener que buscar los votos y el número para el quórum en otra pecera, no en Unión por la Patria, y finalmente se desayunó con que los santiagueños y los catamarqueños habían firmado el dictamen. Exactamente, eso para suspensión de la PASO. Y además después, una vez que se llevó adelante la sesión, el bloque se dividió en 3 partes, se pero eso en atomizó un montón. Eso en diputados. Lo que quiero decir es que la misma historia se puede llegar a repetir en el Senado. Mayans le mostró los dientes, efectivamente, a el oficialismo, pero después hay que ver cómo se comportan y el gobierno obviamente tiene muñeca también para persuadir a los senadores del peronismo. Sí, lo que pasa es que el oficialismo está viendo que lo que es Unión por la Patria no te dice que no va a votar suspensión de la PASO, porque ahí sí hay un montón de intereses cruzados. Sí. Y tampoco te dice nada de lo que va a pasar eventualmente con ficha limpia. Repito, esto es exclusivamente por el tema Ariel Lijo, donde hasta acá el peronismo estaba esperando que hubiese alguna alternativa de proponer un nombre más consensuado o alguna mujer. Y además me parece que con lo que juega Unión por la Patria es con todo lo que está pasando a nivel crisis por el tema de la criptomoneda. Si esto no hubiese acontecido, a lo mejor terminaba levantando la mano. Pero te digo lo que están contando colegas que manejan información del Senado es, en este momento, Lijo no, en todo caso, para la semana pasada, la semana que viene, pero sí, efectivamente, hay que contar los votos. Claro, entiendo. En este contexto donde el oficialismo está en el piso, digamos, y le están tirando golpes, ¿por qué nosotros vamos a hacerle los deberes al oficialismo, le vamos a facilitar la tarea? Es un momento para sacar pecho y que en todo caso el oficialismo se arregle solo con sus aliados. Es un escenario posible y es parte de la discusión. Veremos cómo termina decantándose los acontecimientos. Bueno, y ahora vamos con Sebastián a las otras placas que también son muy interesantes porque también tocan lugares sensibles y tiene que ver con el pedido de informes que hace Encuentro Federal, donde vamos a ver que la solicitud es de una nómina similar a la otra, pero los convocados son distintos y también de nombres y apellidos de mucho peso. Dale. Sí, es complementario al pedido de interpelación. De todos modos, acá aparecen otros 2 apellidos también de mucho peso. A ver. El primero es innegable, Miguel Ángel Pichetto. Mirá vos, claro, está Pichetto, claro. Río Negro, y es, si se quiere, la cabeza visible o el más representativo del bloque por ser un veterano dirigente, conocedor al detalle de cada uno de los rincones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Él sí estampa la firma en este proyecto, que no es una interpelación, que todos sabemos que tiene otra fuerza. Lo que vos decís es cierto, Pato, de que una interpelación no es optativa. Los funcionarios tienen el deber y la obligación cívica de comparecer ante esa citación. En este caso es un pedido de informes, lo cual tiene otra carga, ¿no? Una carga no tan desafiante, si se quiere, en el actual contexto donde el oficialismo está tratando de surfear una crisis interna.
Aparece también el nombre de Oscar Agos Carreño. Claro, él es clave también, el cordobés. Expatriado del PRO. Sí, es el titular del bloque del PRO del PRO en Córdoba, pero que acá integra otro bloque. Sí, hubo una intervención del PRO en Córdoba, fue desplazado, pero él sigue reclamando la titularidad del PRO en esa provincia. Apellido emblemático del peronismo riojano, Agos Carreño, por Mirá supuesto. vos, Sí, funcionario de Carlos Menem. Y este diputado también es de origen riojano y de familia muy vinculada a primer y segundo mandato de Carlos Menem, efectivamente. Es uno de los diputados más dinámicos, uno de los diputados más laboriosos, presenta muchos proyectos. Es también uno de los voceros ante la prensa, uno de los que tiene mayor llegada a todos nosotros y nosotras que trabajamos cotidianamente en esta casa. Son entonces esos dos nombres, Agos Carreño y Pichetto, los que se agregan a los que ya habíamos visto antes con el pedido de interpelación que incluía a Margarita Stolbizer, a Emilio Monzó, a Mazota, a Mónica Fein, a Esteban Paulón y a Natalia de la Sota. Pero lo interesante o el foco acá también está puesto en quiénes son las personas a las cuales se le está solicitando estos informes, que son funcionarios distintos a los que veíamos antes. Aparece el ministro de Economía, Luis Caputo, aparece el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y atención a este nombre, Roberto Silva, que capaz no es tan conocido, pero encabeza un organismo que es clave, que es la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo encargado de supervisar y de controlar todo el mercado de criptoactivos, ¿no? Por eso es muy importante cuáles sean las respuestas institucionales de este funcionario en particular. Y también el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Stark, el nuevo, efectivamente. Sí, que es nuevo, exactamente. Sí. Y un nombre que ya conocemos desde los 90, te diría, Mariano Cunio Libarona, porque, bueno, el presidente en la entrevista con Jonathan Viale lo mencionó un poco al pasar. Era de que parte tenía del que problema, consultar. era parte de la decisión de que acá cortamos, porque efectivamente. Sí, lo que dijo Milei es que tenía que consultar con él acerca de la estrategia de defensa. Eso se prendieron algunas alertas y por eso hubo una intervención de Santiago Caputo en medio de esa tormentosa entrevista. ¿Sabés qué pasa? Acá reiteramos más o menos el gráfico que nosotros señalábamos cuando se mencionaban los otros nombres. Karina Milei, Guillermo Francos. Guillermo Francos tiene mucha experiencia, fue diputado nacional. Guillermo Francos no va a tener problemas en venir. Francos se va a manejar con comodidad. Sí, además no es una persona que pise el palito. No, claro, pero para gente que nunca atravesó esta instancia es un lugar difícil y yo, sin saber que estaba en esta lista, yo te mencioné la historia de Caputo. Un Caputo que además, cuando es más refractario a venir, genera mayores expectativas, porque no ha querido venir y yo nunca entendía, porque a ver, vas a hablar de lo tuyo. Hace 14 meses que no tenía ninguna en contra. Le había salido todo bien. Tenías baja del riesgo país, tenías el equilibrio fiscal, tenías la baja de la inflación. Vení y jugá, mostrate. La verdad, para cualquier gobierno, cuando viene un ministro y ese ministro se empodera, muestra que está haciendo las cosas bien, siempre por ser el ministro tiene más información que todo el resto, y si lo hace como corresponde, al gobierno le suma mucho. Ahora, si vos te escondés y si vos decís que no querés venir, es un tema complicado, porque se multiplican las necesidades de decir, bueno, ¿qué estás escondiendo? Vení, o ¿en qué estás dudando? Vení a aclarar las cosas. Y acá te digo, si es importante la otra convocatoria para Karina Milei, para Francos, Cunio Libarona y Manuel Adorni, acá es muy importante que venga Bausili, no es que venga, es Caputo, un pedido de informe. Claro. Sí. Ah, claro, puede ser que lo tramites con alguna información, te envío esta carpeta. ¿Puede ser? Se puede tramitar a través de un informe institucional donde, se abarquen. Pero es un escenario incómodo porque te citan y decís, no voy, mando la información. Es el objetivo de toda la oposición, que esto no decaiga, es el objetivo. Que no decaiga, que se vaya estirando en la agenda de la opinión pública y que estén en el candelero todos los funcionarios involucrados en este caso Libra que desató todo tipo de críticas y de cuestionamientos por el accionar, empezando por el presidente en esta operatoria tan cuestionada. La placa 3, solicita información al ministro de Economía, eso ya está, ya lo dentro contamos. De los fundamentos... Vamos a la 3, ¿no?
Sí, dale, bueno, ahí a ver. aparecen algunos fundamentos de Sí. por qué se están pidiendo informes a cada uno de estos funcionarios, pero se hace mucho hincapié en la responsabilidad del presidente, se habla de la gravedad del hecho. Ahí está, esto está en la placa 3, ahí está. Claro, dale. por el uso de la investidura y de la influencia pública y del predicamento que tiene Javier Milei, que pudo haber promovido o pudo haber alentado a inversores a cometer un error sin haber escuchado las advertencias, ¿no? Y sin haberse interiorizado sobre los riesgos que implicaba esta operatoria. Más aún siendo economista, ¿no? Como vemos en la siguiente placa. Bueno, en el primer tuit él parecía sí estar interiorizado cuando decía que este proyecto libre iba a ayudar a las pymes a encontrar mecanismos de financiamiento para poder generar oportunidades de crecimiento. Después, en el segundo tuit, cuando empieza a haber una caída en el precio del valor de esta meme coin, ahí empiezan a llover los cuestionamientos y Javier Milei decide, para preservarse, bajar ese tuit y publicó subsiguientemente otro tuit donde se despegaba un poco de este proyecto diciendo que no estaba del todo interiorizado en los pormenores del proyecto, y ahí es cuando algunos, irónicamente, empezaron a pasarle factura porque, claro, él se presentó siempre como un economista experto en crecimiento económico con y sin dinero. También, más allá de la responsabilidad o no que pueda tener el presidente, los diputados de Encuentro Federal se preguntan si es posible que asesores hayan inducido al presidente a fomentar la maniobra que se pone en crisis. Y acá se pone la lupa sobre el entorno presidencial, si facilitaron información confidencial y privilegiada. Que lo dice el propio Milei, a los insiders. Tengo que revisar cómo es el acceso a mi figura. Sí, él habló también de levantar murallas para que no sea tan fácil ingresar a su círculo de confianza, ¿no? Un círculo de confianza que es de 2 personas, 3 de a 2 lo personas, sumo. pero se mostró bastante permeable. Y aparecieron estos personajes como Hayden Davis, como Julian P., que terminó siendo, bueno, un tiro que le salió por la culeta, a juzgar con el diario El Lunes, ¿no? Obviamente, en el momento, Javier Milei lo dice en la entrevista, él pensaba de buena fe que estaba estimulando un proyecto privado. Él es pero fanático, hay un tema, en el buen sentido fanático. Sí, pero hay un tema, no, es indisoluble. Es como en algún momento hubo acá alguna aclaración que intentó ser una aclaración poco afortunada de que el presidente no estaba en funciones porque no era horario de trabajo. Vos sos el presidente de las 24 horas, no hay. Sí, una declaración de Marcela Pagano. Acá soy economista y a partir de ahora soy presidente, no es. Pero sí, bueno, entiendo tu punto, Pato, no es que vos fichás a las 7 de la tarde en la Casa Rosada y dejás de ser presidente para ser un ciudadano más, seguís representando al Estado de la Nación y además llevás la imagen de la Argentina ante el mundo. ¿Qué placa me queda? ¿Las 6 o las 7 me queda? Ahí está, transparencia de las 6. Hay una recomendación de parte de los diputados para que se obren medidas a los efectos de, digamos, de garantizar de que las inversiones financieras sean manejadas con la máxima responsabilidad y transparencia y evitar que sucedan este tipo de incidentes que ponen en aprietos la credibilidad del propio gobierno. Vamos a las 7, la 7 que también es importante, dale. Bueno, dicen los diputados que es imperioso y urgente que si el presidente se equivocó y fue inducido al engaño, que es un poco la estrategia, el relato del gobierno legítimo, ¿no? Es que el presidente también fue estafado o fue engañado por estos promotores de criptoactivos. Como sugiere el gobierno, se tomen acciones inmediatas para recuperar la credibilidad del país y del mundo. Y acá una de las preguntas es, bueno, si van a pasar la guillotina sobre aquellos funcionarios que no lo asesoraron correctamente para evitar que el presidente tome vínculo con estos personajes del mundo de la fintech, ¿no? De las tecnologías financieras y de la blockchain. A ver, tenemos que ir cerrando, Adidas, pero yo, mientras te escuchaba, yo anotaba 4 palabras. La primera es el escenario. Porque ¿cuál es el dato más importante de todo esto que está aconteciendo? A mi juicio, es que el gobierno por primera vez en 14 meses ve la agenda discutida.
Hasta acá el gobierno se quedaba con todo. El gobierno impulsaba la ley base si salía, el gobierno hablaba de caída de inflación, el gobierno avanzaba y era el dueño de la agenda. Yo siempre, en términos elogiosos, decía que había mucha capacidad en determinar hoy miércoles de qué íbamos a estar hablando el viernes. Siempre los temas los imponía el gobierno, a veces esos temas duraban 24 horas, a veces media hora, pero la oposición estaba aturdida y no encontraba de dónde agarrarse para discutirle la agenda. Por primera vez en 14 meses, hoy la cuestión se invierte y lo que pretende razonablemente la oposición es que este tema no se agote. Sí, no porque por primera vez el tema le ha ganado la oposición con menciones negativas a lo que era un camino casi sin obstáculos del gobierno. Sí, quizás no por una virtud propia de la oposición, sino más bien por un error no forzado del propio gobierno, que fue admitido por Javier Milei, de que bueno, él tiene que adaptarse a esta nueva vida de presidente. Por eso, pero objetivamente... Él dijo que tiene que aprender sobre este error para no volver a exponerse a sí mismo. Por primera vez pierden la hegemonía de la agenda. Y el segundo tema... Después hay dos elementos que creo que son más positivos para el gobierno, pero hay un segundo tema que es muy complicado, que esto le pasó a todos los gobiernos que tuvieran estos líos. La enorme diferencia era que los gobiernos, el de Alfonsín, el de Carlos Menem, el de Néstor Kirchner, aunque el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, ¿qué pasaba? No atravesaban estas zozobras porque tenían bloques de 90 a 100 diputados, porque tenían mayoría en asuntos legislativos, mayoría en juicio político, entonces estas cuestiones no prosperaban. Acá el gobierno se enfrenta a esto con muy poco número, es el problema principal. Y después, una cuestión que yo creo que al gobierno lo puede ayudar si se sigue enderezando la cuestión económica, si los mercados de ayer se recuperaron, si la cuestión sigue como está, con la inflación a la baja, me parece que este tema lentamente podrá ser absorbido por los buenos datos económicos. Así que nada, es lo que me parece que puede pasar. Y el último dato, no sé si esto que la ayuda mediáticamente a la oposición servirá para que surja algún liderazgo que hoy está como muy atomizado, que es otra ventaja para el gobierno mirando el escenario a los próximos 3 o 4 meses. Diga y nos tenemos que ir. Dale. No, sí, el que se está frotando las manos es Mauricio Macri, porque él entiende que hay una oportunidad para recuperar el terreno perdido a manos de La Libertad Avanza, que en su oposo avasallante, al calor también de la gestión que viene haciendo, se deglutió el electorado que tradicionalmente seguía al PRO, y él entiende que con el gobierno golpeado puede recuperar algo de ese capital perdido. De hecho, el comunicado del PRO es bastante inquietante. Ellos, si bien acompañan al gobierno en esta idea, ¿no?, de la autoinvestigación, de poner de la autoinvestigación en el sentido de poner en marcha una oficina de investigación interna y también de instruir a que se ponga en marcha la oficina anticorrupción. También dicen que en esa instancia no van a acompañar el juicio político, pero atención, porque no dicen nada acerca de qué es lo que puede pasar adelante. Efectivamente. Ellos dicen, por ahora no acompañamos el juicio político. Yo ahí leo, entre líneas, una especie de condicionamiento. Así que, bueno, ahí es uno de los desafíos de la oposición, porque Macri quiere resurgir de las cenizas y consolidarse como nuevo líder, y el peronismo también tiene el mismo desafío. Bueno, ahí estamos. Adida, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Esto fue Orden del Día. Hasta mañana. Enseguida la continuidad de DTV.